Bueno, muy bien. Acaba de sonar Ave de Paso, acá el tema clásico de junto a Sandro con el Black Combo, porque recordemos que también como es una banda de sonido, muchacho, no son todas canciones nuevas, sino que también hay otros temas, como por ejemplo este tema Ave de Paso, que había pasado medio desapercibido, que viene del lado B de Las Manos. Se hizo más famoso con este larga duración en 1970. Y después también estaba Trigal dentro del álbum, tema que ya había grabado el año anterior, en el disco rojo. Y después hay canciones que salieron para Muchacho, ¿no? Que para el álbum Muchacho. Y después hay canciones que salieron descartadas, ¿no es cierto? Verdaderas rarezas que fueron recuperadas en las reediciones de la década de los 90, gracias a la labor de Marcelo Cabrera, quien estaba ahí en Sony Music en ese entonces, donde, por ejemplo, recuperó esta verdadera joya, que es el Love Hills, Las Colinas del Amor. Una canción que suena al principio de la película Muchacho, pero versionada al inglés. Vaya uno a saber, digamos, cuál era la idea que tenía en ese momento, si capaz era la idea de incursionar en el mercado norteamericano, cantando en inglés. La cuestión, bueno, que quedó solamente en eso, quedó una grabación, algo que nunca se lo he editado, y que fue recuperado posteriormente, el tema Love Hills, Las Colinas del Amor, en inglés, ¿sí? Y ahora vamos a seguir, ¿sí? Hablando del tema de estos aniversarios, estas bodas de oro, como bien dijo el amigo Carlos. Y para hacer una introducción acá al tema, porque también estamos hablando de 1970, ¿no? De la revista esta de Sandro, un muchacho enamorado, que salió ahí en junio de 1970 promocionando la película que estaba por salir. Hay una serie de preguntas que le hacen al ídolo, donde le preguntan, ¿qué pensás de los hippies? Le pregunta el periodista a Sandro, y Sandro dice que están muertos. Eso pasó para siempre. O sea, yo no necesito más a los hippies. Yo tengo una posición bastante dura y de crítica hacia determinado movimiento cultural, si se quiere, ¿no? Ahí ya, recordamos, en 1970 se están dividiendo un poco las aguas entre ciertas personas, ciertos sectores que indicaban que había una música capaz complaciente, pasatista, y una música comprometida. La música comprometida iba de la mano de la cultura rock, de la nueva canción. Por ejemplo, ahí en esta entrevista le preguntan a Sandro, ¿perteneces a la generación Beat? Y Sandro dice, ¿qué? No, dice. ¿Qué es eso? Y agarra, le preguntan, ¿qué opinión te merece la nueva canción? Y Sandro dice, ¿qué es la nueva canción? Nadie me lo ha explicado nunca. Y el tipo le dice, bueno, se supone que es un movimiento artístico, recreador del cancionero. Y dice, no hay nada de eso, la canción es la canción. Yo no sé si es joven o vieja, antigua o actual. Si es buena, siempre será nueva. Si es mala, será vieja a la semana de haber nacido. Yo canto lo mío a mi manera, como lo siento, sin rótulos. No me fijo. Como ya les he dicho antes, si la canción es vieja, porque si no me perdería en esquemas, en prejuicios, por hacerme el moderno. Una crítica bastante dura que hace Sandro, capaz replicando ciertas críticas de determinados sectores, porque recordemos que en este momento estaba en la palestra Sandro junto con otros grandes de la canción, como Palito Ortega, como Leonardo Fabio, ¿no? Y bueno, uno de los sectores que criticaba duramente a lo que hacía Sandro, al éxito que tenía Sandro, era la revista Pelo, que nacía precisamente a principios de 1970. Y acá tenemos un defensor de la revista Pelo. Fanático. Que nos va a comentar un poquito, sobre todo para la gente de afuera, ¿no? Porque acá nosotros entendemos un poquito y siempre nos suena ahí de oído la revista Pelo, qué significa todo esto, y bueno, nace en este preciso momento. Así que, Víctor, todo tuyo. Es cierto, estaba pensando antes en lo dicho de Sandro, que parece los Sex Pistols, pero con más de 5 años antes lo estaba diciendo Sandro. Los hippies no van más, están muertos, una onda así. Y es cierto, lo de la revista Pelo, si bien es verdad que
era muy importada en otros países latinoamericanos. No obviamente con regularidad quizás en muchos puntos, pero tenía su peso. Y quizás el peso que tuvo a nivel latinoamericano fue de construir para el exterior, para puertas afuera, la imagen de lo que era el rock argentino. Hay que tomar un poco lo que le preguntaban a Sandro ahí de Lobit, que con cierta clarividencia hablaba de algo que también estaba acabado, porque la Pelo venía de como una decisión, podemos decir, de la revista Pin Up. La revista Pin Up, Daniel Ripoll, fundador y director de la revista Pelo, era el secretario de la revista Pin Up, que era una revista que uno puede ver en los números, la verdad son difíciles de conseguir. Puede verlo a Sandro en tapa, Sandro estuvo en tapa, y en ese mismo número Los Gatos, ¿sí? Era una revista que tenía ese programa variopinto, que bajo el rótulo de música beat, se englobaba toda la música juvenil de la época, ni siquiera ya solo la música inspirada en la invasión británica, ya toda la música juvenil. En ese sentido, también reflejaba muy bien los cambios estéticos de la época, la moda de fines de los 60, y era bastante variopinta. Sin embargo, ya había en la Pin-Up una semilla de lo que vendría después. Algo no muy conocido, la verdad que es un dato que en nuestro momento nos lo pasó el músico Rodolfo Garabaño, que tiene que ver con Adolfo Fito Salinas, un locutor muy conocido de la época, que en esa época hay una relación, como siempre hablamos en Atmósfera, del locutor más presentador, ¿no? Y yo diría que en los 60 se añade una tercera pata, que es los intereses de sastrerías en la música, que a mi juicio tiene que ver con el nexo de los consumos juveniles de música y ropa. Si no, uno no se explica por qué tamaña cantidad de programas que tenían que ver con sastrerías, ¿sí? Y Adolfo Fito Salinas en ese sentido estaba en música de Thompson y Williams, compitiendo con el mastodonte de Ricardo Kleiman de Modarte en la Noche. Ricardo Kleiman, aparte que ya era, siendo el hijo del dueño de la sastrería, se había vuelto un productor musical de una envergadura importantísima, detrás de Los Gatos, detrás de Almendra, detrás de muchísimas cosas. Y en estas columnas, Fito Salinas, buscando la manera de esmerirar a Ricardo Kleiman, dijo cosas como que Kleiman había prostituido la música, y empieza a hablar de la música complaciente y comercial. Bueno, Kleiman lo enjuició, Fito Salinas nunca llegó a despegar música de Thompson y Williams como si fuera lo que estaba haciendo Kleiman, que no era solo modar, sino que era ya una producción de grupos al mismo tiempo. Pero esta dicotomía va a ser un eje desde el primer número fundamental en la revista Pelo, ¿no? Como bien decía Julián, entre la música llamada progresiva, tomando un término que la realidad que cuando se hablaba de rock progresivo en Inglaterra, por ejemplo, si bien se hablaba con un criterio mucho más amplio que hoy, por ejemplo, Led Zeppelin era progresivo, hoy no sé si se diría que Led Zeppelin es progresivo, en la época sí, pero no era un término ideológico, por así decirlo. Por supuesto todo está cargado de ideología, pero quiero decir que era un término que denotaba una supuesta autenticidad musical en busca de que no diera fines de lucro. En realidad hablaba más de cierta búsqueda en lo formal de la música, de expandir ciertos horizontes en los aspectos formales. Pero acá se utilizó de esa manera, como hablando de bandas que buscaban cierta autenticidad. Sobre todo, ni siquiera el tema del compromiso social era fundamental. La clasificación de esta, hasta por lo menos la aparición de la Marcha de la Bronca, la revista Pelo no utilizó el tema del compromiso social como un refrendador del carácter progresivo de un artista o de una banda. Utilizó siempre, por ejemplo, elementos como no tener sesionistas. Uno ve los primeros números de la Pelo, que ahora están digitalizados por un excelente trabajo de la Universidad de Quilmes. La verdad que en un país tan complicado el tema de los archivos es excelente tener los números de la Pelo disponibles. Y uno ve que un tipo como Ricardo Leu era uno de los enemigos número uno en los primeros números. Y uno dice, Ricardo Leu, bueno, porque estaba mal visto el guitarrista sesionista. Y en ese sentido se empieza a usar el término comercial, complaciente. Pero lo oscuro de esto fue, como hablábamos en el pasado programa con Alma y Vida, que grupos que la realidad que era muy difícil catalogarlo bajo el abanico de lo comercial, si es que existe música no sé comercial, eran
puestos bajo ese campo. No solo Alma y Vida, sino Carlos Viso, con la Conexión 5. Uno escuchó que Carlos Viso es un cantante de soul tremendo. Y a Carlos Viso hay un fusilamiento mediático terrible. Lo mismo con La Joven Guardia. Uno escucha a La Joven Guardia hoy y dice, no solo que tiene letras de un compromiso social bastante fuerte, letras como hablando de una huelga en un hospital, letras como Los Corderos Engañados hablando en contra del Águila del Norte, y esto mucho antes poco antes, digamos, de la discografía de Roque Narvaja, que exacerba aún más este compromiso. Pero La Joven Guardia también era uno de los enemigos de esto. Entonces se configura un campo bastante caprichoso en torno a qué está de qué lado y de qué no. De hecho, tampoco es musical la cosa, porque ¿por qué los Gatos sí y La Joven Guardia no? No tiene mucho sentido, porque la verdad que el estilo es el mismo. Cada uno con su impronta, pero es la misma. Por lo menos en el primer LP de La Joven Guardia estamos en la misma ruta. Y también es importante entonces el abandono de la palabra beat. Daniel Ripoll desde el primer número dice que beat era un elemento más de la música, que era el golpe de la batería, pero él hablaba de música pop. Él insistía, hay que hablar acá de la música pop argentina, la música pop nacional. Y el término rock quedaba totalmente relegado para hablar de algo pasado y de los años 50. Las pruebas en la revista Pelo, en los primeros números de este año 70, que es el que nos estamos enfocando para el aniversario, son apabullantes, porque muchas veces se ha dicho, no, bueno, pero en esa época nadie hablaba de rock, se hablaba de beat, como si el rock en la Argentina hubiera nacido con otro nombre. Pero la realidad es que uno revisa afiches, discos, revistas de los 50 y todo el mundo hablaba de rock y de rock and roll. En los años 60 empieza, en el segundo lustro, a utilizarse con fuerza el beat y el rock queda desplazado. Y en la revista Pelo, por ejemplo, cuando empieza con fuerza el rock pesado en la Argentina, cuando empieza a pegar Zeppelin, Purple, en menor medida Sabbath en la Argentina, empieza a hablar de la vuelta del rock. Pero no de la vuelta del rock pesado, por ejemplo, del hard rock, como se diría hoy. No, de la vuelta del rock a secas, como diciendo que estaba volviendo algo que en esa estaba olvidado. De hecho hay un tema de un grupo muy conocido, Juan y Juan. Lo conocemos todos por el tema de qué lindo estar en Mar del Plata. Bueno, Juan y Juan tiene un tema que compara toda la época hippie, etcétera, diciendo como que no tenían en contra de eso, pero contrastándolo con la época del rock. Y dice, no, bueno, como que prefieren el jopo, los pelos largos, y la moto, y etcétera. En ese sentido va a ser en el año 71 cuando la Pelo finalmente empiece a colocar más en la palestra el término rock o música progresiva, sino incluso a veces hablando de rock nacional, pero sacando ya lo beat y lo pop. Y entonces lo que era el nacimiento de la música beat argentina, que luego pasó a ser muy brevemente el nacimiento de la música pop argentina, pasa a ser finalmente el nacimiento de todo el rock argentino, tomándose la parte por el todo. ¿Vos qué opinás, Julián? Y me dejaste anonadado. Yo lo rebanco a Ripoll, decime. Ripoll amigo. Sí, la verdad que es como es bastante subjetivo, ¿no? En definitiva, era una especie de una cacería de brujas en cierto sentido, persiguiendo ciertos gustos y ciertas preferencias, cuando de las cuestiones de fondo a veces habían cosas en común, como bien decías vos, con el caso de los Gatos, con La Joven Guardia. Algo similar pasó con la historia de Billy Bond. Billy Bond fue muy resistido en los primeros números por su pasado beat, obviamente, hacía lo mismo que Sandro, pero sin la suerte que tuvo Sandro, obviamente, de consagrarse. Y cuando vuelve a la palestra con La Pesada, los tipos tuvieron ciertos reparos. Todo bien con La Pesada, pero Billy Bond, digamos, tiene el tupé de mantener el mismo nombre. Es una cosa bastante llamativa esa, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Billy Bond hay un número en que dice que él no quería que hubiera una música que no fuera comercial. Estaba esa relación complicada con la revista Pelo. Como puntos positivos, ya que estamos en un aniversario, todos queremos festejar un cumpleaños, más en cuarentena, la posibilidad de que haya un medio de contacto entre los jóvenes de esa época que gustaban de esa música. Y por ejemplo, algo sorprendente es la cantidad de músicos consagrados como Alejandro Medina de Manal ofreciéndose a dar clases,
Morris hablando de venta y compra de instrumentos. Por ese lado se abrió un canal de comunicación muy interesante. De hecho, diría que en ese sentido hay que ver los avisos y las cartas, que es algo de las revistas de la época. No sé, hay una revista muy famosa de la época que nada que ver con el rock, la revista Looping, que venía con historietas y planitos para que los chicos armen de electrónica y era o de otras cosas, y era impresionante en las cartas cómo se armaban clubes de chicos, como una especie de red social arcaica, podemos decir, en los cuales la gente se conocía por correo. Pero se armaban amistades, realmente, porque después se encontraban. Claro, recordemos que en ese momento no había Facebook, no había redes sociales, era, digamos, a la vieja usanza, que era el viejo correo. Exacto. Y incluso para... Yo me acuerdo un escrito muy viejo, pero era de un blog viejo, pero ni sé quién lo escribió, que contaba como su primera amiga, creo que la habrá conocido por la revista Pelo, la verdad, pero por la temática, si no le pegaban el palo, porque se habían conocido por cartas en una revista en la que se buscaban gente que escuchara Led Zeppelin. Entonces, bueno, ahí hay un sentido de identidad bastante interesante y fuerte. Quizás hubiera sido positivo que este sentido de identidad no se hubiera acompañado de lo que vos decís de la casa de brujas. Exactamente. Sí, la falta de tolerancia, y bueno, también marca un poco lo que vendría a ser el espíritu de época de ese entonces. Recordemos, estamos iniciando los 70, una sociedad muy convulsionada, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, donde, bueno, estaba muy en boga muchas cuestiones de índole políticas y sociales, mucho compromiso político de distintas características, algunos, digamos, llevando ya los fierros encima. Entonces, creo que también va por ahí la cuestión. El tema, lo interesante es eso, digamos, como que también el rock era como una... era precisamente no era muy querido ni siquiera ni por la izquierda ni por la derecha en términos políticos, era un punto bastante conflictivo, porque también para los nacionalistas el rock seguía siendo una música foránea, extranjerizante, y eso le pasaba también a los propios guerrilleros o las organizaciones políticas juveniles de ese entonces. Entonces había muchas divisiones, era una grieta propiamente dicha a las claras, ahí, digamos, sin Twitter, sin boludeces como ahora. De hecho, está bueno lo que decís, porque el rock, siendo que, salvo excepciones que se pueden hablar, bueno, hablamos un poquito de la Joven Guardia, de Compromiso en las Letras, también de Alma y Vida, como que el rock en gran parte de esa época de la Argentina prefiere mantenerse al margen, ¿no? Un tanto obligado por lo que vos decís, porque por ahí era sapo de fuera de otro pozo en todos los campos ideológicos. Sin embargo, este clima de violencia, de tiros, como decís vos, de fierro, se refleja, ¿no? Se refleja en los discos, digo, yo no sé si fue conseguido así, ni siquiera lo veo tan lineal, pero Muerte en la Catedral de Lito Nevia, me parece que es un disco que, sin hablar del tema y sin quizás querer hablar del tema, refleja muy bien ese clima de violencia de la época. Lo mismo me pasa con Artaud de Spinetta, incluso con Cantata de Puente Amarillo. Yo sé que las muñecas sangrando refieren a otra cosa, a otra referencia cultural, pero está presente esa oscuridad. A ver, uno compara eso con cómo empezaron todos estos artistas, si bien ya el primer disco Almendra era melancólico, no tiene esa carga de oscuridad, ¿no? Claramente algo pasó en el medio. Está bueno ver eso, cómo se reflejaba de alguna manera y se replicaba por ahí esa intolerancia y ese clima violento en estas expresiones que por ahí uno al principio dice, bueno, estaban al otro costado, no estaban tan relacionadas. Sí. Eso también refleja la resistencia por parte del público. Yo recuerdo cuando se presenta, de acuerdo a las crónicas, obviamente yo no lo viví eso, pero cuando Spinetta presenta el Artaud, la gente le estaba pidiendo muchacha ojo de papel, el tipo no quería saber nada. Eso también tiene que ver, digamos, con cierto público que en realidad consume la música que se hace popular, la música comercial en definitiva, y eso también son esas cuestiones donde se marcan ciertas divisiones en cuestión de posicionamientos más transgresores o vanguardistas que tienen a cabo algunos artistas en ese entonces, y otros, digamos, que se dedican a hacer música para el gran público, como es el caso de Sandro, que Sandro precisamente lo que
viene a indicar es eso. Yo hago canciones de amor, yo me dedico a esto. Y bueno, precisamente por eso es atacado, en definitiva, porque él siempre se mantiene al margen y de hecho, bueno, los 70 lo presentan así a Sandro, como una persona que ya es una persona de América, que ya está casi se aleja definitivamente de Argentina, porque si bien vive acá, el tipo se dedica, digamos, a hacer las giras en el exterior y siempre se mantiene al margen de dar sus opiniones políticas y mucho menos las reflejan las canciones, ¿no? Sí, total. De hecho, yo creo que un poco para unir estas dos mitades, que es cierto que fuera del accionar de la revista Pelo y fuera del fanatismo de los públicos, como vos decís, hubiera en cierta manera cosas, digo, como yo lo que marcábamos recién es que la división entre la Joven Guardia y los Gatos es arbitraria, no tiene una razón de ser, ni siquiera por compromiso ni por musical. Pero uno puede entender que, por ejemplo, a Sandro, en esa época, ese público rockero, no lo viera como algo propio todavía, ¿no? Como a lo sumo, claro, que se había perdido, sí que se acordaban. Pero ahí justamente lo que quizás falló la revista Pelo, digamos, falló es un término equivocado, porque en realidad era el propósito, es que para reconciliar muchas de esas dos mitades está la labor histórica. Que mostrar que, bueno, esta persona, en el 66, hasta Sandro lo hablaban como un cantante de protesta en la revista. Y claro, a mí, por ejemplo, una nota que la Pelo tenía la página negra. Era una cosa hoy parece ridícula, pero era la página en la que estos no. Y los músicos rezaban por no estar en la página negra. Aparte todo sin firma, ¿no? El editorialista fantasma. La cuestión es que una vez me acuerdo... Era la perla negra de Guillermo Nismo. Sí, totalmente. Por ahí era él el que escribía, estaría bueno. No sabés. La cuestión que... Me acuerdo que una vez hacían una mención, creo que de Billy Bond, si no me equivoco, en la tele, no me quiero equivocar, pero lo cargaban por haber tocado ciertos temas en la tele y lo que decían, bueno, parecen más que un grupo de rock, parecen la Harmony Club. La Harmony Club es una orquesta ya de la época, en la cual estuvo un músico chaqueño, Alfio Gusberti, muy grosso, ya lamentablemente difunto, pero que la Harmony Club en los años 50 tocó en el concurso famoso de rock de Luna Park de febrero del 57 con Eddie Pequenino y Lalo Schifrin, pero aparte que la Harmony Club se cansó de tocar rock and roll en vivo en esa época y hasta hay material que documenta que tocaban prácticamente toda la discografía de Bill Haley, la tocaban en vivo. Entonces uno entiende que un joven que nació en el año 55, por ejemplo, por razones lógicas, en los 70 no supiera que la Harmony Club había tenido un pasado rockero, si bien seguramente era presente, porque estas orquestas iban por los pueblos y tocaban todo, iban por los barrios y se tocaba todo y se armaba el baile, ¿no? Pero ahí falla la labor del periodista, y sobre todo por un tema de edades, porque muchos de estos periodistas, ni hablar de los músicos, sí lo sabían y lo habían vivido, fueran más o menos chicos, y ahí un poco lo que faltó fue esa labor historiográfica que permitiera unir las mitades, y un poco para cerrar este cumpleaños raro, marcar que por ahí los primeros artistas de rock en la Argentina, esta época que indicamos en este programa, quizás lo que le faltó fue una revista sí, pero no en cuanto por revista en sí, en el sentido de una publicación diaria, semanal, mensual, sino un grupo de personas que crearan un discurso que legitimara a esa generación, como se legitimó a través de lo progresivo versus lo complaciente. Bueno, faltó esa legitimación quizás a todo eso. Bien, sí, estamos de acuerdo. ¿Y quieres cerrar con alguna canción, Víctor? Ya que estamos, te abrimos la vitrola para vos. ¿Y qué ponemos? ¿Ponemos La Joven Guardia? Ah, bueno, vos querés escuchar La Joven Guardia. Tengo un cover que hizo una banda salteña del Extraño de Pelo Largo, que en Bolivia, grabaron ellos en Bolivia, y en Bolivia no conocían la de La Joven Guardia, entonces ponían la del grupo salteño. Y termina con un solo re distorsionado al mango. Está re piola, por ahí podemos poner esa. Te la mando. Dale. Los Thunders sí, se llama la banda. Bueno, vamos a compartirlo entonces, a ver qué onda. Dale, vamos con los Thunders y el Extraño de Pelo Largo salteño. El salteño de pelo largo.
Impresionante. Vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada y un poco de satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Y un poco de satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo, vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va. ¡Hey! ¡Hey! No te alcanza escuchando a Atmósfera Pesada. Buenos días, señores pasajeros, nosotros somos villanos y seremos los encargados de hacer vuestro viaje más placentero. Y ahora cantaremos. ¿Dónde vas? ¿A dónde estás? Que te busco y no te puedo hallar. Sigo preocupándome, no lo puedo entender. Te busqué, quise hablar, me acerqué y no latías más. Otra vez dejándome, sin palabras me quedé. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño y solo estoy. Corazón. ¿Quién vendrá a terminar con tantos siglos de soledad? En todos lados te busqué, sin personas me quedé. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño. Esta noche yo te vine a buscar, porque tu lugar nadie puede ocupar. Nada va a volver a ser igual. Te voy a extrañar. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. Y ahí escuchamos la versión, la joya que nos acercó Víctor Tapia, el extraño de pelo largo, por esta banda salteña, para ir cerrando esta columna donde descubrimos que la revista Pelo era la mejor que tenía el correo de lectores.
bueno, algo bueno tiene que haber si entre nosotros. Claro. Miren qué bueno que somos, que igualmente dijimos algo bueno, no es que... Para que no nos digan que somos amarillistas. Ya, tal cual, tal cual. Nos quedó re corto el tiempo, como siempre. Yo creo que es oportuno ir cerrando. Sí. Es prudente, después de todo esto. Bueno, entonces nos despedimos, ¿qué les parece? Como siempre decimos, con la promesa de volver el martes que Sí. viene, Dale 19 que sí, dale horas, que va. por Radio AMEP, otra vez nosotros, atmósfera pesada para todo el mundo. Vamos todavía. Y vamos a cerrar con Está bien, el tema de Sandro. ¿Qué te parece? Me encantó. Chao Víctor, chao Carlos. Nos Muchachos, amigos, adiós. Everybody done this got ways of feel the loans of tone. Make my gun the cars be full. I did that, I know what I want. Feel it feels so fine. Alright. And make me gonna see you later. Well, alright. Everybody's on the cons, it's Jewel Alonso's town. Maybe no mascara boo, big don't belong, well, alright. Yeah, I said, well, so fine, yeah. Oh, I'm looking down, it feels good. Well, alright, okay, fine. Papa, da ba da da papa, papa, da 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 da, rappa, da 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 papa, papa, da 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 da, rappa. Well, okay, oh yeah. Well, the movie don't be song, but town was a new belong, but get as abuses dog could be the dog, and a chubby bottom bread, well, okay, I'm done. The movie along. Chica, well, the movie don't be song, but man, I will be Bella sick. Well, okay. Oh, well, okay. Well, okay. Oh, well, okay. I got him. I gotta sing this song. Well, okay. Well, the dawn is well, okay. Just well, okay. Oh, movie, well, okay. I'm moving well, okay. Well, okay. Gotta sing good job. Well, okay.